Memoria divina se llama el estudio de esta noche. Y para eso vamos a analizar el capítulo 10 o más en sí, dos versículos del capítulo 10 del libro Hacia los Hebreos. El autor de los Hebreos escribe en este capítulo algo que usted y yo ya conocemos, algo que ya sabemos, que es cómo se expiaban o se pagaban o se perdonaban los pecados del pueblo de Israel ahí en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán, una vez al año se presentaba el sumo sacerdote, hacía el sacrificio de un animal, vertía la sangre y pedía perdón por sus pecados y los pecados del pueblo, una vez al año. Explica el autor acá que esto lo que hacía era recordarles a ellos sus pecados, ¿verdad? Eh, y traer a la memoria lo malo que se habían comportado. Y entonces el sacerdote hacía este sacrificio para expiar, usar la palabra expiar, expiar los pecados del pueblo. Y en lo que viene hablando acá el autor de los Hebreos habla de que a nuestros días Jesucristo viene a ser el sacrificio perfecto y a través de él ya no se ocupan más sacrificios, sino que lo que no pudo hacer la ley, que de hecho no podía, Jesucristo lo vino a hacer él el sacrificio perfecto para no solamente perdón de nuestros pecados, sino la limpieza de nuestra maldad y la transformación de nuestra vida. Todos por naturaleza somos pecadores, todos por naturaleza somos malos. Ese cambio, esa transformación se debe al sacrificio perfecto de Jesucristo, que no solamente perdona nuestros pecados, sino que con su sangre bendita limpia nuestra maldad y transforma nuestra vida con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros una vez que hemos aceptado a Jesucristo en el corazón. Y entonces el autor escribe en el versículo 16 y 17 del capítulo 10, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Acá es donde me quiero detener. Dijimos que vamos a hablar de la mente divina, de la memoria divina, de la memoria de Dios. Esta frase que usa el autor de los Hebreos, y nunca más me acordaré de sus pecados, no es una frase que él la dijo en sí, sino que la tomó de las mismas palabras de Jehová cuando le hablaba al profeta Jeremías para hablarle al pueblo de Israel. Allá en Jeremías 31, capítulo 34, dice el texto, porque perdonaré la maldad de ellos. Está hablando Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ojo acá, porque este texto dice, no me acordaré. Pensando la definición de acordar. Acordar viene del término recordar. Aquí se los pongo analizando este mismo texto. Viene del término recordar, ¿verdad? Por definición, dice pasar a tener en la mente algo del pasado. Ok, ok. Nunca más me acordaré, nunca más recordaré sus pecados y transgresiones. Ahora, tenemos claro que Dios es todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dios no olvida, todo lo sabe, es omnisciente. Él todo lo sabe y es omnipotente. Ante unas características como que tiene estas no son características, estas virtudes de Dios, y pensando en la omnisciencia, ¿será posible que Dios no pueda recordar algo? Ahora me sale esto por la pregunta que podemos tener acerca de que a veces las personas quieren usar la Biblia como para tratarnos de confundir o darnos a entender de que la Biblia se eh, contradice a sí misma. Dicen, si Dios es todopoderoso, entonces no es todopoderoso, porque no puede recordar. Ahí dice que él no puede recordar. Entonces, he escuchado esas ideas
de gente que lo que trata es de justificarse su estilo de vida o trata de confundir a aquellos que tal vez no han estudiado muy bien la Biblia o están empezando. Entonces, cuando hay contradicciones aparentes, así es bueno ir, no solamente saber los textos, sino ir al contexto y más como lo hacemos nosotros, a los términos originales para comprender esto. Ahora, ¿por qué digo yo que puede ser que suene contradictorio? No recordaré más sus pecados. Dios será que tiene mala memoria. El versículo 6 del mismo autor de los Hebreos, en el versículo 1, dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ojo que cuando dice olvidar, está diciendo que Dios no olvida. Y hace un momentito leímos que Dios mismo dice en Jeremías, no voy a recordar, no voy a recordar sus pecados, no voy a recordar sus transgresiones. El texto de Jeremías, no me acordaré más de sus pecados. Nosotros, bueno, al menos yo soy uno que tengo muy mala memoria, mala retentiva. Una vez me dijo un psicólogo que yo tengo memoria, no es selectiva, perdón, es memoria de corto plazo. Porque me dijo, es que usted tiene memoria de corto plazo. Usted puede acordarse de algo y pasa el tiempo y se le va. Yo lo achaco más a lo distraído que soy, pero yo soy uno que si yo no apunto, se me olvidan las cosas. Yo tengo que agendar las cosas porque se me olvidan. Hasta lo mínimo, tengo que agendarlo porque se me olvida. Muchas veces no recuerdo ni siquiera dónde dejo el teléfono. A veces ando en la casa por todo lado buscando dónde lo dejé porque no sé dónde lo dejé. Y tiendo a olvidar mucho las cosas. Pero analizando la mente de Dios, no podemos decir que Dios tiene mala memoria. No podemos decir que Dios, tampoco podemos decir que Dios está borrando su memoria por amor de nosotros, porque uno puede decir, sí, Dios tiene buena memoria, pero borra su mente por amor de nosotros, para no recordar nuestros pecados. Entonces, se me viene a la mente a mí acá que Dios no puede negarse a sí mismo. Él no va a renunciar a su memoria divina. Su esencia es perfección. Entonces, si su esencia es perfección, Él no puede cambiar su esencia por amor a nosotros. Porque si eso ocurriera, ya entonces, ahora sí, Dios no es omnisciente, porque al igual que el ser humano tiende a olvidar, tiende a no recordar las cosas. Entonces, el pensar que Dios va a renunciar a su esencia, va a negarse a sí mismo por amor a nosotros, no calzaría muy bien ante un Dios todopoderoso y omnisciente. Ahora, el texto que tenemos acá, que dice acordar, la traducción del original, lo pongo ahí, la traducción del original es y no recordaré más sus pecados. Acordar viene de recordar, el texto original en el hebreo se traduce como recordar y él dice no recordaré más sus pecados. Entonces, si Dios tiene memoria perfecta y Dios no olvida, ¿cómo es que no va a recordar nuestros pecados? En momentos hemos escuchado que, y es correcto, que el que viene a recordar nuestro pasado es el diablo. Y es cierto, el diablo viene a recordar a nuestra vida, a recordarnos lo malo que hemos sido, lo malo que hemos hecho. Viene a recordar el pecado que hemos cometido. Y ahí, siempre hago la salvedad. Este estudio no tiene nada que ver con licencia para pecar. No es licencia para pecar. Pero usted y yo somos conscientes que a veces hacemos cosas que no son correctas, sea por una reacción o por un gusto. A veces hacemos cosas que no son correctas y aunque, como decía un hermano que conocemos, Vivi y yo, hace años atrás, a veces nos gusta maquillar el pecado y decir, fue un error, fue un desliz. Pecado es pecado. Pero si yo peco hoy, e inmediatamente le digo a Dios, perdona mi pecado, me dejé de llevar, no me controlé, hice lo que dije que no iba a hacer, perdona mi pecado, Dios. ¿Qué ocurre con nosotros? Dios nos perdona, ¿sí o no? Esto está claro. Dios nos perdona nuestro pecado. Mañana andamos tranquilos, ropas blancas nuevamente, fuimos perdonados de nuestro pecado, la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado y otra vez ropas blancas. El diablo ha de recordarnos, qué bárbaro, Elmer, qué mal, Elmer, lo que hiciste ayer. Entonces, el diablo le gusta recordar nuestro pasado.
porque Él quiere achacarnos y poner en nosotros la culpa de la cual ya fuimos perdonados el día anterior cuando le pedimos perdón a Dios por ese pecado específico. Ahora, el que Dios nos haya perdonado el pecado no significa que a Dios se le olvidó nuestro pecado. ¿Y cómo entendemos entonces el término no recordaré más sus pecados? Exactamente yéndonos al original, porque el hebreo sacar significa recordar literalmente. Pero al ver el contexto y la definición del diccionario hebreo, dice que por implicación habla de mencionar. Esto nos aclara a nosotros mucho, mucho, porque sacar significa recordar por implicación. Dios está hablando de mencionar, significa que el texto tiene que decir así. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no mencionaré más sus pecados. Dígame si eso no queda más clarito así, con el texto original, el hebreo sacar. No mencionaré más sus pecados. Entonces, esta frase que o le hemos dicho, o nos las han dicho, o la hemos escuchado. Esta frase, yo perdono, pero no olvido. En el texto humano, en el contexto humano, eso es, no perdonó, ¿cierto? Yo perdono, pero no olvido. Eso es, no, yo lo perdono, pero a la vuelta me saco el clavo. Es una frase muy, muy humana, muy humana. O la otra frase que se usa cuando le recuerdan a uno algo que había hecho. Sacamos los trapos sucios de los demás. Esa frase que hemos escuchado, hemos oído o hemos sido partícipes de frases así. Bueno, pues esas frases no son congruentes con la vida de un hijo de Dios. Dios no olvida, mi amado, pero sí perdona. Ahorita les aclaro algo. Olvida, Dios no olvida, pero sí perdona. Y cuando vemos que Dios no hace mención de nuestros pecados, eso es que nos saca nuestros trapos sucios. Ustedes se imaginan, porque el texto dice que, y no mencionaré más sus pecados, ustedes se imaginan que lleguemos nosotros a hablar con Dios, eh, un problema recurrente que tengamos, y Dios, te prometí que no iba a volver a reaccionar así, y lo volvió a hacer, perdóname. Y que Dios diga, otra vez. Pues si hace 3 días me dijo usted lo mismo, vamos mal así. En lugar de alentarme, me hace, ¿qué? ¿Cómo le diría? Leña. Me tira al suelo, me noquea. Cierto, señor, es cierto. También hace 3 días te dijo lo mismo. No, no, no solo 3 días. La semana pasada y el mes pasado, es la misma cantaleta con usted. Que Dios nos hable así no es algo como que vaya a alentar nuestra vida o nos motive a cambiar o a encontrar la confianza de hablar a un Dios de amor, a un Dios de perdón, de misericordia. Entonces, cuando dice que Él no mencionará más nuestros pecados, significa que cuando yo llego a hablar con Dios, yo digo, Dios, hoy no quería reaccionar, dije que no iba a volver a reaccionar así y reaccioné así. Entonces Dios habla con uno, amado, estás en un proceso, hijo mío, te perdono, estás perdonado, levántate y sigamos caminando juntos. Eso lo anima a uno, eso lo motiva, insisto, no hay licencia para pecar, es una motivación divina hacia nosotros de un Dios que conoce, no ha olvidado nuestros pecados, pero no los recuerda, no nos los saca en cara cuando volvemos a cometer un error o un error nuevo, un pecado nuevo, no sé, que tengamos que llegar a pedir perdón a Dios. Dios no nos saca trapos sucios. Él no es un Dios de pasado, es un Dios presente en nuestra vida, es un Dios presente, un eterno presente en nosotros. Escuchaba al doctor Adrián Rogers una vez en una predicación y dijo una frase que la recordé ligado a esto. Y vean que es una frase que él dice y me gustó, porque dice Adrián Rogers, Dios recuerda nuestros pecados como pecados perdonados. La memoria de Dios es perfecta. Dios no pasa por alto, no olvida, no, es perfecta. Y Él sabe los pecados que hemos cometido, pero no vive en el pasado. Él recuerda nuestros pecados, pero como pecados perdonados, perdonados. No, está, no estamos acumulando en una bóveda ahí, no estamos ahorrando pecados ahí para después ver cómo hacemos, oh Dios, vamos a ver cuánto pesa toda esta cantidad de pecados de él, Mary. No, son pecados, es cierto. Dice Dios, yo conozco los pecados de ustedes,
no se me han olvidado, pero esos pecados son pecados perdonados. ¿Qué es lo que busca el diablo con nosotros cuando nos recuerda los pecados? Que la culpa llegue a nosotros otra vez. Tenemos que ser conscientes de que si pedimos perdón, somos perdonados. Dios recuerda nuestros pecados, pero como pecados perdonados. Por eso, Pablo en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vean acá, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa, cuando dice ahí los que andan conforme, no andan conforme a la carne, están conforme al Espíritu, esto significa que nuestra vida vive en un continuo arrepentimiento por lo que hicimos que no debíamos de hacer, por lo que no hicimos que sí debíamos de hacer y por lo que hicimos mal y no nos dimos cuenta. Vivimos en un continuo arrepentimiento, vivimos pidiéndole perdón a Dios. Yo siempre les digo a ustedes, no nos acostemos, no nos vayamos a dormir sin antes no decirle a Dios, perdona mis pecados, algunos que no me he dado cuenta cometer. Pero por ser una práctica mía, pero sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que sea, o inmediatamente que cometimos un pecado, pedimos perdón a Dios. ¿Por qué? Porque estamos ligados a Cristo Jesús. Y si estamos ligados a Cristo Jesús y pedimos perdón, arrepentimiento sincero, no un juego de alcahuetería, arrepentimiento sincero, pedimos perdón como estamos ligados a Cristo Jesús, ninguna condenación hay para nosotros porque vivimos en un continuo arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que fallamos, reconociendo que tenemos que decirle a Dios, perdóname por este pensamiento, por este vocabulario, por esto que acabo de decir, por esto que acabo de hacer, perdóname Dios, no quería, pero lo hice. Perdóname Dios, sí quería hacerlo, no me controlé y lo hice. Perdóname Dios, ayúdame a corregirme, a ser mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Perdonarnos. ¿Por qué? Porque estamos ligados a Cristo Jesús. Y si estamos ligados a Cristo Jesús, no hay condenación. Vean esta frase que les pongo acá. Nuestros pecados nos condenan, pero su gracia nos salva. Ah, me encanta esto. Me encanta esto. Nuestros pecados nos condenan, mi amado. Usted y yo estamos condenados por nuestros pecados. Pero cuando pedimos perdón, pero cuando buscamos la misericordia de Dios, su gracia nos salva. ¿Y cuál es su gracia derramada sobre nosotros? Jesucristo, en quien estamos ligados para vivir confiados de que su perdón es inmediato. Dios pesa el corazón. Él sabe que estamos luchando. Él sabe que estamos peleando con nuestras debilidades o con pecados recurrentes. Él sabe que estamos peleando. Y entonces Dios todos los días nos da una oportunidad nueva. Ahorita vemos esa parte. Todos los días nos da una oportunidad nueva. ¿Por qué? Porque estamos ligados a Cristo Jesús. Esa gracia inmerecida. ¿Recuerdan lo que significa gracia? En el original griego, gracia significa bondad inmerecida. Esa bondad inmerecida nos salva. ¿Qué tal si Dios dijera, no, la verdad es que hoy no quiero darles misericordia? Upa, ese día estamos condenados, estamos condenados. Pero su gracia desciende sobre nosotros cada día, porque estamos ligados a Jesucristo. Entonces, entendemos esto, que Dios no saca en nuestras conversaciones los pecados pasados. Vamos a ver, porque esto es guerra espiritual, mi amado. La guerra espiritual no es solamente esas oraciones donde reprendemos y echamos fuera demonios y declaramos y confesamos. La guerra espiritual se vive 24/7, todos los días, cuando caminamos, cuando andamos con compañeros, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, en todo lugar vivimos constantemente una guerra espiritual. Entonces, cuando usted y yo hablamos con Dios y se nos viene a la mente, Señor, la semana pasada pequé y ya habíamos pedido perdón por ese pecado, analice, mi amado, si Dios no nos saca trapos sucios, si Dios no nos recuerda pecados pasados, ¿quién trajo a nuestra mente un pecado pasado? El diablo manda su dardo. ¿Por qué? Porque él quiere que usted y yo perdamos relación con Dios. Entonces, si estamos orando y nos llega a la memoria de un pecado del cual ya pedimos perdón, no conversamos de eso, que Dios no está conversando de eso. Entonces, más bien digámosle a Dios, Dios, ayúdame a concentrarme, estoy hablando contigo. Que ningún otro pensamiento interrumpa esta hermosa conversación que tengo contigo. Porque estoy hablando de mi hoy, de mi ya. Tú eres un Dios de presentes, hablo de hoy.
Me doy a entender, porque estos, sigo leyendo ahí, porque estos ya fueron perdonados y él no hace mención de ellos por amor a nosotros. Vean, cuando usted y yo perdonamos a alguien, la frase perdono, pero no olvido, no casa con nosotros. No que no es que hayamos olvidado la ofensa, seamos honestos. Yo no olvido la ofensa que me hizo fulano, no la olvido, pero ya no hago mención de ellos. Cuando hablo con él, ni hago mención de ellos en mis pensamientos, porque ya perdoné. Estoy tomando el modelo del perdón de Dios hacia mi vida para perdonar a aquellos que me ofendieron. Y le pido a Dios que a los que he ofendido tengan esa mentalidad para que me perdonen a mí, que no anden dándole vuelta al error o al pecado que cometí con ellos tiempo atrás. Y entonces nosotros, en esa misma condición, perdonando como Dios nos perdona a nosotros, no andamos diciéndole a la gente, no, pero fulanito aquel día, fulanito una vez, no. Ni andamos en la mente pensando, no, fulanito, ya nos llevamos hasta, estamos hablando, pero no se me va lo que me hizo. Porque se trata de que estoy perdonando al estilo de Dios como Dios me perdona a mí. Entonces, volviendo al texto, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muy bien, vamos a la frase ahora en griego. Vimos el término sacar, que es del hebreo recordar. Eh, Ahora veámoslo en el término griego, que va muy ligado, pero me gusta cómo abre más el término cuando vemos el hebreo y ahora vemos el griego, porque el término acordar viene del griego naomai, y naomai significa traer a la mente. Este traer a la mente es muy parecido al sacar, ¿verdad? Que es en hebreo, traer a la mente, pero vean lo interesante de lo que es el origen de esta palabra naomai. Deriva de la palabra meno, que habla de quedarse o retener. Me llama un montón de la atención, porque Dios es perfecto, Dios es perfecto. Él tiene mente perfecta. El asunto es que Él dice, nunca más traeré a la mente sus pecados. Y usando la palabra de origen, nunca más retendré en mi mente sus pecados. Me gusta esto, me gusta esto. Recuadro, dice, Dios no tendrá en su perfecta mente nuestros pecados. Dios no retendrá en su perfecta mente nuestros pecados. Caemos en que Dios tiene una mente perfecta, que no se equivoca, no olvida, eh, pero tampoco va a mantener en su mente el pecado que usted y yo le hemos, del cual usted y yo le hemos pedido perdón. Puede ser, analizar la mente de Dios es imposible, pero puede ser que Dios mantiene en su perfecta mente el pecado que usted y yo no hemos confesado. Y yo me imagino a Dios, esto es muy personal, yo me imagino a Dios así como que viéndolo a uno muy serio, con ese pecado aquí en la mente, esperando el momento en que usted venga a hablar con Él, en que yo vaya a hablar con Él. Y Dios aquí, vienes a hablar conmigo, así muy bonito todo, pero estoy esperando. Dios no va a sacar trapos sucios, se los aseguro. El Espíritu Santo nos convence de pecado, que es diferente, pero Dios no va a sacar trapos sucios. Dios está aquí esperando nada más que usted diga, oh Dios, no quería hablar de esto, pero sé que tengo que hablarlo. Perdóname por esto que hice. Tú sabes lo que pasó, tú sabes cómo me dejé de llevar, tú sabes, Dios, que hice algo que te ofendió. Te pido perdón. Ok, no retengo este pecado. Va para los pecados perdonados. Te perdono, hijo mío. Wow. El problema es cuando usted y yo no confesamos nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, en un momento dado, esta vida se acaba. Y ahí vamos a tener un problema muy grave. Si llegamos a la presencia de Dios, si llegamos al tribunal de Dios con pecados no confesados. Dios nos da la oportunidad para que usted y yo le pidamos perdón a Dios, para que le pidamos perdón por nuestros pecados. Para Él, entonces, no retener ese pecado en su mente, según el término griego, no retener ese pecado en la mente y enviarlo a los pecados perdonados. Los recuerdo, pero no los mantengo aquí en la mente. Los recuerdo, pero son pecados perdonados. Ahora, ¿cuántas veces tendrá que Dios hacer eso con nosotros? Yo, yo tuve un tiempo,
en que mi recurrencia me hacía caer en el problema de adicción, ya siendo cristiano. Llegaba y le pedía perdón a Dios, y esa frase siempre se la decía a Dios. Llegaba muy dolido, muy arrepentido, y le pedía perdón a Dios, y al final le decía a Dios, Dios, ¿cuántas veces me vas a perdonar? Siempre caigo en lo mismo, ¿cuántas veces me vas a perdonar? Y yo tengo la claridad, el sentir de un Dios que me decía las veces que sean necesarias, porque Dios te ama y Dios me ama. Y si tiene que perdonarnos 70 veces lo hará, las veces que sean necesarias. Pero tenemos que llegar con sinceridad delante de Él. Y viendo esto de cuántas veces lo hará, me llevó al texto de Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ojo acá. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Me encanta, maravilloso, porque este término volverá, vean, viene del hebreo shop, y shop significa a menudo, de nuevo, a menudo. Aquí, Miqueas, obviamente inspirado por Dios, escribe que Dios a menudo tiene misericordia de nosotros, que Dios de nuevo tiene misericordia de nosotros. ¿Recuerdan el texto clásico? Nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Por qué nuevas son cada mañana? Porque a menudo Dios tiene que perdonar nuestros pecados, mi amado. Nosotros despertamos en la mañana. Buenos días, Dios. Hoy es un buen día. Eh, Gracias por despertarme, gracias por la salud y gracias por el trabajo. Voy para la calle ya, hacia el trabajo. Y uno va optimista y contento. Y Dios sabe que ese día que usted viene con mucho ánimo, con muchas ganas, viene inyectado y viene oyendo música cristiana y hizo su devocional en la mañana. Dios sabe que ese día que pinta tan perfecto va a tener un tropezón. Dios sabe que vamos a pecar. Dios sabe que con intención o sin intención vamos a pecar. Y entonces Dios dice, de nuevo, voy a tener misericordia de ti. Dios no tiene misericordia cuando vaya, no tiene misericordia cuando pecamos. La tiene desde antes de que pequemos. Porque Él cada mañana nos despierta con su misericordia. Porque la necesitamos, usted y yo la necesitamos. Urgidos cada mañana de sus misericordias, porque usted y yo no sabemos qué va a pasar en el transcurso del día. Dios sí, y Dios sabe que necesitamos su misericordia para cuidarnos, protegernos, defendernos y perdonarnos. ¿Cómo me gustaría a mí? Yo se lo he dicho a Dios, ¿cómo me gustaría a Dios ya ser perfecto y no fallarte? ¿Cómo me gustaría, Señor, ya no volver a equivocarme y no lastimar tu corazón que me ama tanto? ¿Cómo me gustaría? Pero recuerdo que Pablo escribía de Efesios que usted y yo alcanzaremos esa perfección el día que Cristo venga por nosotros. O sea que tenemos que lidiar toda esta vida con nuestras luchas, con nuestros pecados, que entregamos a Dios para que ya no sean nuestros y que Él nos limpie con su bendita sangre y poder alcanzar su misericordia, de que Él nos extiende cada mañana. Entonces, dice que a menudo, de nuevo, ha de tener misericordia de nosotros y dice sepultará. Me gusta el término sepultará porque habla de aplastar, el hebreo kabash, aplastar. Entonces, cuando dice aplastar, me trae a la mente la victoria que Dios puso en nosotros sobre nuestro enemigo en común. Dice que Jesucristo aplasta la cabeza de la serpiente. O sea, una victoria sobre Satanás. Entonces, cuando dice que aplasta nuestras iniquidades, es que Dios, cuando usted y yo pedimos perdón, alcanzamos su misericordia, Él tiene una victoria sobre nuestras iniquidades, iniquidades sobre nuestras maldades, las maldades que hacemos o pensamos. Y esos pecados lo echa a lo profundo del mar. Suena muy poético. Miqueas aquí se inspira de parte de Dios y lo hace muy poético. Lo que está diciendo es que Dios, una vez más, va a tener misericordia de nosotros. Si pedimos perdón, Él pondrá su victoria sobre nuestros pecados y esos pecados va a olvidarlos, va a colocarlos en la casilla de pecados perdonados. Suena más bonito así, como dice Miqueas, muy poético.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo que quiere resumir aquí Miqueas es que Dios no le va a dar mente a nuestros pecados. Dios no le va a dar mente a nuestras maldades. Esto es gracia y esto es misericordia. Volviendo al texto, porque dice, y nunca más retendré, usando el término griego original, nunca más retendré en mi mente sus pecados y transgresiones. Motivante, para mí esto es motivante. Poder comprender la clase de amor que tiene Dios por nosotros. Oí una canción que decía, no entiendo, no, yo no soy bueno para cantar, ni para recordar las canciones, pero decía algo de que no comprendía cómo Dios le amaba tanto. Y decía, pero es que hay algo que no llego a entender. Es ese demasiado amor que tiene Dios por mí. Yo oigo esa canción, es de salsa, me encanta. Eh, Hay algo que no logro entender. Es que ese es demasiado amor para mí. Me gusta que pensemos en la idea de que el amor de Dios va más allá de lo que usted y yo podamos entender, con mucho más razón que podamos merecer, pero el amor de Dios va más allá de lo que podamos entender. Y Él por amor a nosotros dice, no voy a retener tus pecados y transgresiones. ¿Cuántas veces lo harán? Recuerdo la frase, que Dios lo volverá a hacer las veces que sean necesarias. Ahora, estamos hablando de una mente divina, una mente perfecta, una mente que no olvida, pero no retiene en su mente nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y recuerdan el Hebreo 6.1 que leímos antes, lo pongo acá otra vez. Si Él no retiene en su mente nuestros pecados, Hebreo 6.1 dice que Él no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro trabajo, el trabajo que hacemos con amor hacia Él. Me emociona esto, de verdad que me emociona montones, porque dice Dios no es injusto. Es que a veces, no sé si usted ha escuchado, o le hemos dicho también la frase, es que no es justo que me pase esto. ¿Qué entendemos nosotros por justicia con respecto a Dios? No es justo que me pase esto, yo tanto que trabajo, yo tanto que me esfuerzo, no es justo que me pase esto. No, no, la justicia a la que usted y yo tenemos que abocarnos es a la justicia de Dios, que también, al igual que su amor, es casi que incomprensible para nosotros. Mi amado, si usted fuera Dios, sea honesto y honesta. Si usted fuera Dios, si usted fuera Dios, así con su mente humana, si usted y yo fuéramos Dios, nos perdonaríamos tanto. Yo soy Dios y tengo que perdonar a mi hermano o a mi hermana. La perdono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah! En nuestra humanidad llega un punto donde dicen, no, ya no, demasiado. Y Dios no es alcahueta. Hay una justicia divina que usted y yo no entendemos. Y tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Y entonces, en esa justicia divina, Dios no retiene en su mente nuestros pecados, pero no es injusto para olvidar lo que usted y yo hemos hecho por amor a Él. Maravilloso. El término olvidar, vámonos al término olvidar acá, porque el término original griego es un término que va muy ligado con el que vimos antes. Ve que esta es una palabra compuesta, no voy a desarrollarla, pero el griego epilanzonomai, está larga esa palabra porque es compuesta, pero esa palabra larga habla de perder la mente. ¿Recuerdan lo que vimos antes? El texto original, emanomai, retener en la mente. Aquí hay algo que es maravilloso, porque si por un lado Dios dice, si por un lado Dios dice, no voy a retener en mi mente los pecados de mis hijos, por otro lado dice, no voy a perder de la mente lo bueno que ellos han hecho. Esto no es por méritos, usted y yo no ganamos gracia por méritos, usted no ganamos la salvación por méritos. Nada de las bondades que recibimos de parte de Dios es por méritos. No hemos hecho algo que convenza a Dios a decir, no, no, a este jamás lo puedo condenar, jamás. No, no, no hemos hecho nada. Esto no es por méritos, esto es pura gracia. Porque Dios dice, no voy a retener en la mente sus pecados, pero tampoco voy a perder en la mente las cosas buenas que han hecho. Para mí esto es maravilloso. Hebreos 6.1 dice, porque Dios no es injusto para perder de su mente la obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Me, me, si hay
un estudio que me emociona y me apiña el corazón es este. Porque qué dignos somos nosotros de condenación. Dignos somos de condenación. Indignos de su gracia y de su amor. Pero su gracia va más allá de lo que usted y yo podemos comprender. Más allá de lo que usted y yo podemos entender. Su gracia es tan perfecta hacia nosotros, que un texto como esto nos recuerda que Él no se olvida del trabajo que hemos hecho. Pero, ay, sí, sí, sí. No, no es que vivamos de glorias pasadas, no vivamos de glorias pasadas, pero decimos nosotros, ay, no, es que yo hace tiempo me acuerdo que le hablé a unas personas de Cristo y ellos aceptaron a Cristo, unos compañeros aceptaron a Cristo, unos familiares aceptaron a Cristo, pero eso fue hace tiempo. ¿Qué se va a estar acordando Dios de eso? Y dice Dios, no, 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 no. Yo no pierdo de mi mente cuando hiciste que aquellos llegaran a mis pies. Eso no se me va a olvidar nunca. Hay recompensa en eso, sí hay recompensa, mi amado. Todo lo bueno que hacemos trae bendición a nuestra vida. Todo lo que hacemos para glorificar el nombre de Dios trae bendición en nuestra vida. Y Dios dice, no importa hace cuánto fue, eso no lo voy a olvidar. Lo que sí voy a olvidar es la metida de pata que hiciste la semana pasada, de la que pediste perdón. Ya eso no hablamos. Pero si quieres hablar de algo bonito, hagamos memoria de cuando predicaste, cuando enseñaste, cuando hablaste a alguien, cuando abriste una célula, cuando hiciste el bien a alguien en mi nombre. Hablemos de cosas bonitas. Esta es la conversación que usted y yo tenemos que tener siempre con Dios. Sí, es cierto, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, tenemos que pedirle perdón por nuestras iniquidades, es cierto, tenemos que hacerlo, pero no nos quedemos ahí. No vamos a convencer a Dios de que nos perdone, no podemos. Repitiéndole, repitiéndole, repitiendo o teniendo conmiseración de nosotros. Soy basura, Dios, yo no sirvo para esto, quítame la vida, dijo Elías. No, 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 eso no convence a Dios. Lo que lo convence a Dios, por usar un término humano, es el corazón sincero con que le decimos a Dios perdón. Y después de pedir perdón, sigamos conversando con Él de cosas bonitas, de retos que Él nos pone, desafíos que Él nos pide. Y contémosle de las alegrías que nos hemos llevado hace poco, hace tiempo, hace mucho, Señor. Hablemos de cuando yo hice aquello, qué lindo aquello que hicimos. Es lo más probable que Dios nos inquiete y dice, una vez lo hiciste, lo puedes volver a hacer. Mm, Hablar cosas bonitas con Dios, porque en su mente está presente que usted y yo hemos hecho cosas buenas. Lo que no retiene son las cosas malas que hemos hecho y de las cuales ya hemos pedido perdón. Voy cerrando, voy cerrando. Dios no va a retener en su mente nuestro pecado, pero no va a perder de su mente la buena obra que hagamos. Pablo le decía a los Gálatas, no se cansen de hacer buenas obras, que a su tiempo recogerán. Cuando dice a su tiempo, es que no es que mañana vamos a recoger cosecha de lo bueno que hicimos, a su tiempo. ¿Por qué? Puede ser 1, 2, 3 años, 4 años después. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, en la mente perfecta de Dios, no pasa por alto eso bueno que hicimos. Esto es exactamente la memoria de Dios, memoria divina. Y la memoria divina es nada más y nada menos que una prueba más de su gracia y de su amor. Amén. Esto es memoria divina.